Que el Señor los bendiga ricamente. Les saluda a su hermano Esgin Calderón Valverde desde el Ministerio Casa de Oración. En esta vez tendremos la oportunidad de dar un paseo por Gálatas 3, versículo 6 al versículo 9, si Dios lo permite. En Gálatas 3:6 continuamos con el discurso de la fe de Pablo. En la parte superior nos acompaña el original griego para que usted lo pueda ir corroborando con los textos traducidos. En la parte inferior tenemos la Reina Valera 1995, mejor versión de la Iglesia Cristiana Evangélica, y a la derecha la Biblia Jerusalén 1976, mejor versión de la Iglesia Católica en cuanto a la traducción del original griego a criterio personal. En la parte central tenemos la traducción literal de cada uno de los términos griegos que aparecen en la palabra de Dios. Comenzamos sin más preámbulos con: según Abraham creyó a Dios, también contó a él por justicia, dice la palabra de Dios. Dice que Abraham creyó a Dios. Recordemos que Abraham tuvo fe y creyó que Dios le iba a dar un hijo. Y esperó hasta su ancianidad para recibir el Hijo de Dios. Y aunque la gente le decía que ya no iba a tener hijos, seguramente la esposa, seguramente los que le rodeaban, lo miraban y decían: este está loco. Pero él dijo: yo sé que Dios me va a dar un hijo. Y terminó dándoselo, le dio a su hijo Isaac. Creyó también cuando fue a hacer el sacrificio de su hijo, creyó que Dios sabía lo que hacía. Creyó a Dios, y dice Pablo, también contó a él por justicia. Significa que Dios tomó la fe de Abraham como justicia. ¿Y qué es justicia? Justicia es el que cumple perfectamente la ley. Justo es el hombre que está delante de Dios y no tiene pecado. Justo es el hombre que no tiene tacha delante de Dios. Ese es el justo, esa es la justicia de Dios. Y dice la Biblia en este versículo 6, Gálatas 3:6, que Abraham creyó a Dios y que entonces Dios le contó eso por justicia. El solo hecho de él creer en Dios y esperar en Dios hizo que Dios tomara a Abraham como hombre justo. Le perdonó sus pecados, en otras palabras. Le tomó como si hubiera cumplido todo lo que son mandatos, como si hubiera estado delante de Dios en paz, dice la palabra de Dios. Si este verso lo entendimos, pasamos al verso 7, donde Pablo dice: conoced, por consiguiente, que los procedentes de la fe, estos hijos son de Abraham. Los procedentes de la fe son hijos de Abraham. Y vamos a entender esto de hijos de Abraham. Todos sabemos que los hijos de Abraham son los descendientes de Abraham, son los que carnalmente fueron descendientes de Abraham, que es el pueblo de Israel, el pueblo judío con las tribus de Israel. Estos son los verdaderos hijos carnales de Abraham. ¿Y qué era un hijo carnal de Abraham? ¿Quiénes eran esta gente llamado pueblo israelita? Los israelitas eran el pueblo de Dios. Y digo eran porque a partir del Nuevo Testamento ya no es ser israelita lo que te hace ser pueblo de Dios. En el nuevo pacto Dios cambia las cosas según el mensaje que nos trae nuestro Señor Jesucristo. Es aquí donde, hermanos queridos, vemos que hijos de Abraham son aquellos que pertenecen al pueblo de Dios. Los judíos decían: nosotros somos los hijos de Abraham. Por lo tanto, eso significaba que estaban diciendo: nosotros somos el verdadero pueblo de Dios. Como actualmente muchos dicen: yo soy la iglesia de Dios, la verdadera iglesia de Dios. No, la verdadera iglesia de Dios es la que yo tengo. Pero en aquel entonces el verdadero pueblo de Dios era Israel.
En el Nuevo Testamento, el verdadero pueblo de Dios, y aquí dice Pablo, hijos son de Abraham. Pero ¿quiénes son el verdadero pueblo de Dios? Dice, los procedentes de la fe. Y existen dos. Están los procedentes de la fe, que son los que creen en Jesucristo como creyó Abraham. Es una actitud donde yo no ejecuto obras. Y están los procedentes de las obras de la ley, que son los que cumplen o tratan de cumplir todos los mandamientos de la ley de Moisés. Entonces dice, y recapitulo de nuevo, conocer por consiguiente, dice Pablo, que los procedentes de la fe, estos hijos son de Abraham. ¿Quiénes son los hijos de Abraham? Los que actúan por fe. Esos son los hijos de Abraham, es decir, estos pertenecen al pueblo de Dios. El pueblo de Dios está formado por los procedentes de la fe. Luego, en el verso 8, nos dice, mas previendo la escritura, es decir, la escritura, la palabra de Dios sabía, conocía, previendo que procedente de la fe justifica a las naciones Dios. Es decir, la escritura sabía, y cuando vemos la escritura, aquí, hermanos, yo quiero rescatar la importancia que le da Pablo a la escritura. Aunque era formada por el Antiguo Testamento, es la tradición que recibimos de él, de que la escritura es la norma de fe de los creyentes. Por eso nosotros creemos solo lo que dice la escritura, que lo que está fuera de la escritura no viene de Dios. Por eso dice, previendo la escritura, y la escritura por sí misma no tiene vida, pero cuando dice previendo la escritura, está hablando previendo la palabra de Dios, previendo Dios, es lo mismo. Es decir, sabiendo Dios que algún día Dios justificaría a las naciones por la fe, eso es lo que dice, que procedente de la fe justifica a las naciones de Dios, conociendo la escritura que Dios justificaría a las naciones, que Dios salvaría a las naciones por la fe, que Dios perdonaría los pecados de las naciones por la fe, oiga, no por las obras de la ley. Sabiendo la escritura eso, dice, preanunció, desde antes, entonces Dios anunció, antes de que naciera la misma ley de Moisés, serán bendecidas en ti todas las naciones. Vea qué interesante, serán bendecidas en ti todas las naciones. Toda la tierra, todos los países del mundo serán bendecidos por Abraham. Génesis 12:3. Génesis 12:3. Dios preanunció que todas las naciones serán bendecidas por Abraham. Es decir, por la fe, es lo que Pablo explica. En el verso 9 encontramos lo siguiente. Por eso, los procedentes de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Es decir, los que realmente actúan por fe, no por obras de la ley. No aquellos que dicen, mire, para yo salvarme tengo que ir a la iglesia. Yo leo la Biblia para salvarme. Yo voy a la iglesia para salvarme. Yo hago esto para salvarme. No, nosotros creemos en Jesucristo para ser salvos, independientemente de que yo sea moralmente bueno o malo. No quiere decir, y ya Pablo lo explica, que yo entonces justifico con esto hacer lo que me dé la gana. No, no es así. Lo que está diciendo es que usted recibe la salvación por creer en Jesucristo, no por guardar mandamientos. Nosotros actuamos por fe. Por eso dice el versículo 9, por eso los procedentes de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Todos los que creemos somos bendecidos con el creyente Abraham o con el fiel Abraham, si usted lo quiere decir, ¿verdad? Pisto, fiel creyente Abraham, con el que creyó Abraham. Hermanos, entonces estos textos que hemos visto del 6 al 9 nos justifican que realmente usted y yo somos parte del pueblo de Dios. De esta manera llegamos al final de esta pequeña reflexión, esperando que nos sintonicen en un próximo programa con los versos 10 en adelante. Que el Señor los bendiga a todos ricamente.